Fina, porque usted está ya... Muy bien, pues mire, ya estamos recibiendo las quejas de algunos de nuestros seguidores, de Fina Castillo también, que nos hace favor de apoyar en la producción y que por problemas de salud de un familiar muy cercano y muy querido, pues no se ha podido presentar. Lo primero es atender lo que se debe de atender, y eso tiene que ver con la salud. Entonces, nuevamente le ofrecemos una disculpa, aunque... Ya estamos en vivo. Sí, ya lo sé, pero bueno, pues finalmente no son problemas que nos puedan señalar a nosotros. En fin, mire, ya está usted viendo al sommelier Aldo Guerra Siesto, que nos va a platicar acerca de la cultura del vino con un conocimiento fuera de serie, porque además, Aldo, ¿hace cuántos años tú tenías aquí en Puebla Prioridad? Para las fechas, pero sí, unos cuantos años ya, estuvimos durante un año. Sí, lo sé, perfecto. Y eso tiene fácilmente 5 o 6 años, En fin, déjame antes de empezar a platicar, agradecer a quien hace posible este esfuerzo, que para nosotros es un placer auténtico, empezando por Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, Gerardo Navarro, Mangueras y Conexiones de Puebla, Sarkis Mena, Weldent, Odontotecnia Avanzada, Rodrigo Álvarez, Casa Reina y el Mezcal Promesa, Blanca Peralta de Plaza Dorada, Andrea Igartúa de Natural Ice, Elizabeth Castro de Oncobutic Rosario, Jorge Espina Reyes de la Hacienda San José Actipan, Ángel del Castillo de Flor de Aloe y de Publixi María García. Aldo, ¿cómo estás? Déjeme, antes de entrar con nuestro invitado, porque en el primer corte, como ya entramos oportunidad, mandarle, ratificar el saludo a Fina, está ahí con su hijo, que ha vivido un viacrucis en el hospital, ahí en el nosocomio Moreno Valle, 3 veces, estando ya en quirófano, lo han regresado a su cuarto. Es increíble 3 veces el nivel de deficiencia que tiene nuestro sistema de salud y que, pues perdóneme, pero así lo ofreció el señor presidente, que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Pero aparte de el de Palacio Nacional, que me dice el de Casaguayo. Hombre. No, pero es que... Una vergüenza. Por favor. Una vergüenza. Bueno, déjeme dar el adelanto de la columna Rumor Sin Fronteras, precisamente hablando del Ejecutivo del Estado. Mañana se titula Apuesta Barbosa a su futuro político por Sheinbaum. ¿Y si no es ella? Es la pregunta. Apuesta Barbosa a su futuro político por Sheinbaum. ¿Y si no es ella? Esto es porque este fin de semana hubo 4 reuniones de la Cuarta Transformación, donde estuvo el representante de Claudia Sheinbaum, donde estuvo Julio Huerta, primo hermano del Ejecutivo y quien prácticamente maneja la Secretaría de Gobernación, estuvo la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero García Crespo, la mujer de 2 nombres, cuando le conviene utiliza un acta de nacimiento y cuando le conviene utiliza otra, pero es otra historia. Y las 4 fichas de Barbosa, que supuestamente tienen alguna posibilidad o aspiración de ser candidatos, empezando por Olivia Salomón como mujer, Melitón Lozano, secretario de Educación. Que ¿Cómo está siendo señalado Melitón Lozano en las últimas ya semanas? No tendría que ya ni siquiera presentarse, porque está dejando un caos, pero eso será toma de otro día, porque además viene la renovación de los 2 sindicatos del magisterio, la estatal, que es la sección 51, y la 23, que es la sección federal, los maestros federalizados. Pero en fin, y dice uno, no pude contactar ni tener el dato duro de los especialistas en tema electoral, si están violando con actos anticipados de campaña o no. Lo único que nos dijeron, mientras no pidan el voto, hay una gran laguna hay una posibilidad de maniobra para que evadan. Pues que le da mangancha a todo mundo, ¿no? Acá lo que llama la atención es que a finales de julio, recordará usted que vio una serie de espectaculares de Claudia Sheinbaum, y nadie supo al corte de hoy quién los puso, quién los pagó, quién los ordenó, etcétera, etcétera. Pero la apuesta hoy de Barbosa ya de mandar a su dirigente, que él le impuso, a la mujer de 2 nombres, y mandar a su primo hermano, que es su representante, ojos y oídos, y a sus corcholatas, es una apuesta más que arriesgada. Pero además, no es su última carta política que tiene para jugar. Si la llegase a pegar, no quiere decir que vaya a poner candidato a gobernador, pero sí tendrá mucho mayores posibilidades de hacerlo. No, de poner candidato, no, eso descártelo.
sí de lograr una posición en el gabinete federal, lograr colocar a diputados federales, porque esos son de México y el Senado, pero sí poner un buen número de candidatos a diputados y alcaldes, de tal manera acercar o dejar incrustado con gente de él en el próximo gobierno. Pero si no es Claudia Sheinbaum, ahí la dejo para darle paso a un buen vino. Aldo Guerra, bienvenido. Nuevamente bienvenido. Gracias. Me da mucho gusto recibirte en esta tu casa. Al contrario, gracias por el espacio y bueno que estaba yo estos días bastante disponible y que pude ajustar para venir hoy, muy poco tiempo luego de que me contactaste. Yo sé, no eres tú nada más quien tiene la agenda complicada, ¿eh? Si eso es parte del gran mérito de tener aquí a personajes como tú que nos hacen favor de abrir un espacio y decir, bueno, pues ándale, voy. Así es de que, de una vez, anda y ve, de una vez te lo digo, es la primera en esta nueva etapa de muchas que yo espero que sean, encontrando los espacios. Claro que sí. Platícanos, ¿cómo sigue esta labor tuya de promoción, de difusión de esta cultura del vino en una sociedad pues como la poblana, que no es fácil a veces, ¿no? Sí, yo siempre digo que el tema de difundir el vino no es tanto no me gusta usar la palabra cultura del vino, como que cultura siento que se refiere a aspectos que tienen que ver con otras cosas y no solamente con tomar vino o con conocer del vino. ¿Será por el gusto? No, yo siento que tener cultura... No, digo el gusto por tomar vino, quitándole la palabra cultura. Yo diría la costumbre de tener al vino en el día a día. Yo a lo que voy es tener al vino no como una bebida alcohólica. De hecho, con mis alumnos siempre les digo, aquí se enseña el vino como alimento y como parte de la alimentación y como parte del día a día de las personas. Que además aporta un poco de placer a ese día a día, a la hora de comer, por ejemplo, ¿no? Placer y salud. Por eso digo alimentos, sí. O sea, parte de, yo lo enseño y lo muestro como un alimento, con todo lo que eso implica. Además, que al combinarse con la comida o al estar en ese momento o al estar en un momento donde puedes estar solo o en un tipo de convivio, también aporta un placer mayor y ese placer no tiene que ser para ocasiones especiales, sino en mi día a día. También lo muestro en todo el abanico de posibilidades que hay, de variedades y de precios. Así que el tema cultura del vino me parece que no es adecuado, aunque todos los sommeliers lo dicen y lo repiten, porque si así fuéramos, en México no hay que difundirla demasiado, porque en México hay mucha cultura del vino en lo que respecta a historia, en lo que respecta a tradición en cuanto a vino se refiere y a producción, porque también se produce, y en cuanto a consumo, no tengo los números duros en la mano porque tampoco nos dedicamos a eso, pero en cuanto al aumento porcentual de consumo de vino por persona, lo que llaman el ICPC, el índice de consumo per cápita, yo me atrevo a decir, yo sé cuánto es, pero en cuanto a que me atrevo a decir que México debe tener tal vez el más alto del mundo en aumento, porque en los últimos 10 años el índice de consumo per cápita ha aumentado un 400%. Oye, más alto el nivel de consumo que en España, que en Italia, por ejemplo. Pero hablando exclusivamente del vino o claro, sí, no, claro, vino, sí. Porque es el índice de consumo por persona. Por persona. Sí. Entonces, aunque el número es pequeño, porque ese índice se calcula total consumido entre total de la población. Cuando divides entre el total de la población, el número es muy pequeñito, ¿cierto? Sí. En México hace unos 10 años el consumo era 200 mililitros por persona al año, una copa de vino. Y ahora es casi las 2 botellas, 1,5 litros por persona al año. Entonces el número parece chico, porque países como Argentina a lo mejor tienen 30 litros y Estados Unidos a lo mejor España, 19, Chile unos 20, digo yo, España unos 30 litros por persona al año, pero por ejemplo España se va contrayendo ese número.
y en México es de 1,5 litros, pero ha aumentado un 400%. ¿A qué se debe esa explosividad en el consumo? Pero además, perdón, y hay que ver la población. España, en México tenemos 126 millones de Claro, habitantes. y antes de eso, quisiera complementar el impacto numérico que eso significa, porque imagínense que ustedes son comerciantes de vinos y quieren vender vino, y quieren traer vino, o quieren exportar vino a otros países. El mercado mexicano, con ese aumento de consumo y en una población tan grande, es un mercado sumamente atractivo. Sí. Acabo de estar la semana pasada en un evento de la Embajada de España con productores de vinos españoles que están buscando importador y comercializador en México porque quieren entrar al mercado mexicano. Entonces, tal vez no hay mucho que hacer en ese sentido, porque de hecho incluso el vino que se produce localmente no nos alcanza. Se vende todo, se consume todo, y más bien hace falta mucho vino de todas partes del mundo para cubrir la demanda local. Claro, lo que pasa es que gran parte de la población ni siquiera entiende lo que es vino y ni siquiera ha visto una botella nunca en su mesa. Pero no, los que sí lo consumimos mantenemos esos números. Porque las botellas que ven en la mesa son las de Coca-Cola, claro, sí, Pepsi, claro, etcétera. Sí, claro. Porque además, a ver, entonces quiere decir que es un mito eso de que el vino solamente es para determinado estatus social, o si es real, uno. Y dos, porque si hablamos que México tiene un promedio de 50, 60 millones de mexicanos en pobreza, pues difícilmente tendrán, por barata que sea la botella de vino, en su mesa. Pero si estamos hablando de el consumo de vino, primero no es un producto para élites, me queda claro, es un producto para todos. Y, o sea, es un mito. Es un mito, porque el vino es accesible, hay vinos de todos los precios, y esos a lo mejor no son de tan buena calidad algunos, pero el beneficio para la salud y el acompañamiento de la comida igual lo tiene. Claro, ¿no? Claro. Entonces, por ese lado, eso es lo que más bien uno trabaja cuando tienes grupos de alumnos, gente joven o todo tipo de personas que se acerca y que quiere conocer y que quiere aprender de vinos. Hoy en día, en los cursos que estamos haciendo, que no son ya universitarios, porque en aquella época yo estaba más en universidades y ahora muchísimo menos, es más a otro nivel y a nivel independiente, gente de todas las edades, desde 15 años, aún siendo menor de edad, como en Europa, que ya en la familia los chicos y chicas ya toman vino en la mesa, ¿no? Hasta gente de todas las edades. Entonces, primero no es un producto de élites y hacia allá vamos, tratando de mostrar eso, solo con la intención de que la gente lo incluya en su vida diaria, Oye, y se me fue la idea del otro que quería decir, ahora se me fue la idea. Ahora la retomas. Ya. ¿Cuáles son los estados productores por excelencia de vino en nuestro país? Baja California. Aguascalientes. Bien, México es un productor de vino porque produce. Yo quisiera también decir, en los últimos 3 años yo he sido un gran crítico del vino mexicano, de lo que se está haciendo, y cuando me dicen que por qué no apoyo lo local, yo digo que a lo que está pasando, la mejor manera que tengo de apoyar lo local es criticando, para que entonces se retome la senda de la decencia en el tema del vino, y todo tiene que ver con el clima, porque sí, México es un país productor de vino, y cuando me preguntas por los estados productores ya empezamos con un problema, porque la zona climática para el cultivo adecuado de uvas para hacer vino, no de uva para comer, sí empieza en el paralelo 32 con su intermitencia por el calentamiento global, pero más o menos paralelo 32, donde está el Valle de Guadalupe, más o menos, y se extiende hasta el 50, donde está el sur de Canadá, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que aunque sí el Valle de Guadalupe y solo el norte de Baja California y parte de lo que son Sonora y Chihuahua, que de hecho producen mucha más uva de comer, uva de mesa, que uva para vinificar, porque no les interesa tanto el negocio, digo yo. Ese lugar de cultivo, ese lugar de la franja climática que es agrícola, es el más cálido de toda la franja. Porque, ¿es el más adecuado? No, el menos adecuado. Ah, el menos adecuado. Claro, porque si esta es la franja de sur
a norte, Sí. y aquí está Canadá, y aquí está Estados Unidos, y aquí está el norte de México, Sí. esto está más cerca del Ecuador. Sí. Me haría falta un mapa, pero no. Sí, pero hablamos en Con concreto de Baja pizarrón. California. Hablamos en concreto de Baja California. Baja California es el extremo de la zona donde se puede cultivar uva para hacer vino, porque ahí empieza la franja del café, y les queda claro que es otro clima. Sí. ¿Cierto? Sí. Hacia arriba ya es más templado, todo Estados Unidos. En Europa igual, ¿no? España es más cálido, Francia es más fresco, Sí. y luego Alemania es más frío. Entonces, Alemania y Canadá tienen limitantes para cultivar, porque no toda la uva se da porque es muy frío y no termina bien su ciclo de maduración, porque llega el invierno. Pues en México es igual, pero al revés. A la inversa. La uva madura yo digo que madura como en un microondas. Muy rápido y muy intensamente. Entonces ahí solo se adaptan 2, 3 variedades de las más comerciales. Las demás no se dan bien. Es como pretender que Canadá cultive piña o mangos. Entonces, quitando Baja California, los demás estados de la República, ¿no? Correcto. Y Baja California, dudosamente. Dudosa. Oiga, sí. pero antes que se nos gane el tiempo, ¿qué beneficios para la salud da tomar 1 o 2 copas de vino por día, en concreto en la comida, que es donde más Puede se ser a quiere? cualquier hora del día, O no tiene puede que ser ser con cualquier la hora. comida, pero la comida, pues el vino la acompaña maravillosamente mejor que cualquier otra bebida, así que seguramente realzará mucho de la comida. ¿Qué beneficios? Causa mucho de a la salud. Esa proporción de diario debe ser de vino tinto. El vino blanco, todos estos beneficios los tiene 5-1. O sea que deberías tomar 5 veces más de vino blanco para que te dé el mismo beneficio, y eso es peligroso, ¿no? Y agarrar la jarra. Pero de vez en cuando hay que tomar vino blanco. Eso es un tema de maridaje que podemos hablar después o en otra oportunidad. Los Sobre beneficios... todo con los pescados, ¿es el vino blanco? No. ¿O ese es un mito? Mito. Está tirando muchas barreras. Los ¿Qué beneficios Ajá. son todos preventivos, no son curativos. Habla mucho del corazón. Sí, todos son preventivos, todo lo que es enfermedades cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con la fluidez de la sangre, que evidentemente previene muchas cosas, todo lo que tiene que ver con la piel, con la oxidación de la piel y el envejecimiento celular. El vino retrasa el envejecimiento celular por todo lo que tiene antioxidantes, aparte la prevención de casi todo tipo de enfermedades, no sé cómo llamarlas, que son virus, incluido el coronavirus. De eso se ha hablado muchísimo, previene muy efectivamente contraer gripe, o si te va a dar una gripa, pues te da más suave, ¿no? Problemas de la retina, el Alzheimer. Está comprobada la prevención del Alzheimer. Yo siempre digo que si tomas vino tinto diario y aparte lees y haces crucigramas y ese tipo de cosas, pues, difícilmente vas a te ser va dar. víctima de esa enfermedad. Exacto. Todo lo que tiene que ver, ya dije, con la oxidación de la piel, el cáncer. Prevención también del cáncer. Se me van algunas, ya dije el No, Alzheimer. pues ya con eso, ¿para qué queremos más? Sí. La formación de Sí, es arrugas real. que tiene que ver con la oxidación. Es real lo que nos dice, está comprobado. Sí, está comprobado. Bueno, yo lo he comprobado en carne propia, al menos el tema de las arrugas, a mi edad. Todavía no me salen, pero está comprobado. Está un estudio que se llama la paradoja francesa, está el estudio danés. El estudio danés comprobó que todas estas prevenciones actúan en un 40%. El vino puede prevenir en un 40% todas las enfermedades, todas las causales de muerte por enfermedad. Y está comprobado. Oye, Aldo, para México país es un reto brutal el cambiar esta tradición cultural del refresco. Ahora sí. De hecho, Sí. somos el principal consumidor de refresco en el mundo. Mundial. Con Sí. todo el daño que esto significa y con todo el gasto que nos cuesta a todos los mexicanos. El refresco y las bebidas gaseosas, en general, incluso mira el agua mineral, acabo de traer, todo lo que tiene que ver con bebidas gaseosas, Sí. y la cerveza, y yo creo, y mi hipótesis es que es por el tipo de comida que es un poco más pesada en Sí. la boca, satura más, todo lo que tiene que ver con condimentos, el Eso es, picante. eso es. Entonces todo lo que es gasificado limpia la boca y te permite comer, y también como que parece que aligera un poco. Ok.
Por eso hay una bodega española, catalana, en Querétaro, que es Freixenet, y que es una de las dos expertas productoras de vino espumoso en España. Cava. Es la de nueva denominación modalidad. de origen Cava, y que están ahí en Querétaro, ahora se llaman Sala Vivé, y ellos saben por qué están ahí. Ahora, yo te había dicho, y complemento un poco, ya me acordé, que Querétaro no está en la franja climática del vino, pero cosas de lo que yo propongo para México, porque hay que criticar, pero también proponer, ya voy a unir lo del refresco, hay que criticar, pero también proponer. A México se le dan bien, según lo que yo no soy agrónomo ni enólogo, según lo que yo entiendo y veo en otros países de la misma latitud climática, como la isla de Madeira portuguesa, como el norte de África que produce vino, Marruecos, Argelia, como Sudáfrica, como Australia. Son 2 o 3 uvas, una tinta y 2 blancas son las que yo propongo. El año pasado estuve en el Valle de Guadalupe, visitamos 20 bodegas en 5 días, probamos más de 120 vinos y comprobé que hay algunos que sí lo están haciendo de estas 2 o 3 uvas. Pero por otro lado, hay tipos de vinos en los que yo digo, proceso mata uva. Es decir, va a quedar muy bien el vino, aunque la uva, la materia prima no sea de muy buena calidad. Porque lo que importa es un buen proceso. Sí. Esos son vino rosado, vino dulce, como estos que llaman de postres, y vino espumoso. Por eso Freixenet está en Querétaro, que ni tiene nada que ver con la franja del vino, pero ellos encuentran ahí un lugar muy adecuado, tienen su cava a 25 metros de profundidad, tienen muy buena tecnología para vino espumoso que en España no pueden usar por la denominación de origen. Están cerca de Ciudad de México y de una zona turística muy importante. Entonces ellos están haciendo una línea de vino espumoso muy buena y que es de lo mejor que se hace en México, incluso fuera de la franja climática, porque no hace falta. Claro. Diríamos que es el buen sazón, hablando en el lenguaje coloquial. Y claro, el buen cocinero. Eso. Y ese es el vino que puede sustituir muchas veces al refresco y a las bebidas gaseosas. Y hay vinos ahí de bajo precio también, de los que ellos producen. Y ese es el tipo de vino. ¿Cuánto puede costar una botella de vino de la más económica? ¿180 pesos? No, menos. Menos. Pero del vino mexicano hay problemas por el tema de que pagan impuestos y todo esto, pero bueno, hay vinos mexicanos en el rango de 100 a 200, por ejemplo, de la línea más baja de ellos en espumosos o algunos rosados que se hacen bastante buenos, a esos precios, de 100, 150, 120, hay cosas interesantes, pero no de uvas blancas y tintas, porque hay mucha dispersión en la producción y nos están vendiendo cosas que no quiero hablar de más. Entonces... Bueno, hoy no es que no quiera, exacto, hoy no, otro día sí. El próximo. Sí. Entonces, para sustituir con vinos a lo mejor baratos, que no son tan buenos, que se compran en tetrapacks o en garrafitas, se pueden hacer tipo clericot, se pueden hacer sangrías, se puede tomar vino espumoso. Por ejemplo, ahorita yo recomendé muchísimo los vinos espumosos con el chile en nogada, para comer un mole. ¿Cuál es el vino que mejor maridaje tiene con el chile en nogada? Un vino espumoso semiseco, o sea, semidulce, puede ser un cava o un vino hecho en Querétaro, incluso con el mole poblano también, es el mismo vino. También. Oiga, ¿y para el mole de caderas es recomendable o no va? Por el tipo de aromas y sabores que tiene el mole de caderas y la cantidad de grasa, sí podría ir un vino espumoso seco, no uno semidulce, pero ahí la cerveza le gana al vino. Es mejor lo la matas cerveza. mejor. La cerveza también tiene beneficios para la salud. Sí, en todo caso, siempre será mejor una cerveza que un refresco, que una gaseosa. Sí. No cabe duda que escuchar al que sabe es un deleite, mi querido Aldo. Gracias. Y aquí viene siempre gente que sabe. Así Muchas es de gracias. Que lo reconocemos y lo valoramos. Y los que no sabemos somos nosotros dos. No, pero pues yo no. Aprendemos. Pero poco a poco. Dije nosotros dos. Por eso. Pero de ellos aprendemos. Sí, pues sin duda. Es la mejor oportunidad que tenemos, 2 horas diarias. La mejor clase. Claro. Didáctica, con peras y manzanas. Sí, y de esto hay mucho que hablar y mucho que poder transmitir, porque sí hay muchos mitos y muchas cosas que se está tergiversando mucho, especialmente ahora con mucha mercadotecnia en el mundo del vino.
Claro. Aldo, Quedamos como centrados. siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Y- gracias por el espacio y pues por invitarme hoy. No, No, y quedamos emplazados. Por supuesto, aunque tu agenda esté saturada, Muchísimas nos vas a tener que hacer un espacio con un poquito de intermitencia. Sobre Claro. todo con lo que está haciendo mal México Ya, y lo ya. que sí debe de hacer México. Uy, necesito como 3 horas para eso. Bueno, pues lo espaciamos en 6 programas, 6 entrevistas de media hora cada Sí, una. muchísimas gracias. Yo encantado de estar acá, como lo dije hoy en mis redes sociales, mi antigua casa. Siempre he estado cercano a expresarme a través de medios masivos y no quito el dedo del renglón. Ya últimamente estoy intentándole por ahí por el YouTube. Me cuesta un poco de trabajo, pero siempre he estado cerca de este tipo de medios y para mí es una oportunidad pues estar con Claro. ustedes. Y te Claro, voy a claro. decir, la evolución que has tenido, que yo percibo, De hecho. de 6 años a la fecha, es Así un es. mundo, De hecho, un sí. mundo. Gracias, Aldo. Muchas gracias. No se Buena vaya, tarde. no se vaya, porque mire, ya está por allá Manuel Domínguez Gavián con una mirada retadora, como diciendo, bueno, a ver a qué hora me van a pasar a mí, ¿no? Espérame, pues solamente tenemos 4 minutos de retraso. Cuando además a los medios, cuando normalmente la gente va a una entrevista en cualquier medio y te pasan después de media hora, si bien te va. Así es. ¿Sí? Entonces, no, porque tengo picaporte en Grupo Imagen. ay, ya se tardó en presumir, ya se tardó. Bueno, y también con Polo de Lara, en Factor Ciudadano. Esas son las participaciones de jueves o viernes. Participación. No le haga caso, hombre, no le haga caso, ya anda medio amargado. Vamos a una breve pausa y regresamos con Manolo Domínguez Gavián. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.